este mundo y nuestras aflicciones quieren poner una mentira en nosotros y hacer muchas veces que esa presencia de Dios se transforme en algo rutinario. Y lo digo porque a mí también me ha pasado. Y ya no tomarle la importancia que es. Entonces cuando uno de repente se olvida de esto, ¿no es cierto? El Señor entra y te muestra o te habla, ¿no es cierto? Y te dice, tú no lo hagas. En esta hora nos vamos a presentar y le vamos a agradecer por todo lo que ha hecho ya en este día y en nuestras vidas. Bendito Rey de Gloria, en esta hora, Señor, queremos agradecerte, Padre eterno, por la presencia de tu divinidad en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, porque tú, Señor, nos has fortalecido, porque tú nos has ayudado. Y te queremos agradecer por todo eso, Padre. En esta hora, Señor, esperamos que tu presencia permanezca en medio nuestro. Y que tú seas, Señor, guiando, Señor, todo lo que resta de este día. Y yo te pido en esta hora, Señor, que tú guíes todo lo que haga, Padre. Que tu Espíritu no permita que hable cosas de este mundo, cosas naturales, Padre, sino que me ayude a contar. Aleluya. Tus maravillas. Tus maravillas, Padre. Entendemos ahora que somos ciegos, sordos, mudos, paralíticos, porque esa es nuestra realidad. Porque aquí el único bueno y grande eres tú, Padre. Por eso queremos bendecir tu nombre, Padre eterno. Guíanos en esta hora, Señor, y todo lo que quiera ensuciar este momento, apártalo. Y glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. En tu santo y poderoso nombre. Amén. Amén. Los invito, hermanos, a tomar sus asientos. El día sábado, ¿cierto? El siervo me dio la tarea, ¿no es cierto?, de entregar una palabra hoy día. Y es sobre algo que el Señor me hizo vivir ese día. Y voy a tratar de, con la ayuda del Espíritu, de contarles lo que viví. Porque para mí fue realmente algo glorioso. Y resulta que, o sea, llegamos acá, ¿no es cierto?, al culto. Y yo quedé ahí abajo con unos hermanos líderes viendo algunos asuntos, ¿no es cierto?, de la puerta. Y hablamos, dejamos todo más o menos. Ustedes ya se habían ido arriba a orar. Y estaba en eso cuando sentí, ¿no es cierto?, que el Espíritu me decía, anda arriba a orar con tus hermanos. Así que dejé todo aquí y me fui para arriba. Y entré a la sala, ¿no es cierto?, donde estaban todos ahí, ¿no es cierto?, algunos arrodillados en las sillas, otros de pie.
Y comencé a orar por mí. O sea, me presenté al Señor y le pedí libertad en ese día. Y estaba orando y de pronto comienzo a mirar a los hermanos. Y bueno, y obviamente fue el Espíritu el que me dijo, ora por ellos. Y comencé a ver cómo muchos de mis hermanos que estaban ahí estaban totalmente amarrados, estaban atados, era como un cordel que los tenía, pero amarrados completamente. Y estaban ahí orando, pero no se movían, no abrían la boca y no podían. Y el Señor me decía, ora por ellos. Y me hizo sentir que lo que necesitaban era libertad. Y comencé a orar por libertad. Por libertad, por ellos, para que el Señor lo soltara de todo esto. Y en un momento le dije, o sea, entre lo que decía, decir, que la unción del poderoso sea sobre ellos. Pero no era la unción, ¿no es cierto?, de hablar en lengua, ni levantar muertos, sino que la unción que ellos pudieran sentir era la libertad, ser libres. Porque me decía el Señor en esos momentos, porque cuando Él habla, es que entra en uno, le habla a uno, pero uno también está allá escuchando lo que está diciendo. O sea, es una cuestión, no sé, él lo sabe cómo lo hace. Y me decía, alguien que está atado no puede levantar las manos. Alguien que está atado no puede abrir su boca. Alguien que está atado no se puede gozar. Alguien que está atado no puede amar. Y yo sentía en alguno de ustedes, pero era terrible ese momento, porque querían, pero no podían. Y me hacía clamar por ellos, clamar, que les diera libertad. Hay algunos que les puse las manos, me acuerdo, y algunos saltaron. Pero era eso. Y de pronto salí de aquí. Y el Señor me llevó a un lugar. Fue en alguna época, en algún momento, y me hizo ver o entender lo que nosotros hemos visto muchas veces, hemos leído muchas veces y hemos predicado quizás muchas veces, que es la parábola de la gran fiesta. Y yo quiero que ustedes conmigo veamos, ¿no es cierto?, para nosotros entrar un poquito, o para recordar qué es lo que dice, ¿no es cierto?, esa palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Por favor, acompáñame. En el versículo 1 dice así: cierto día de descanso, Jesús fue a cenar en la casa de un líder de los fariseos, y la gente lo observaba de cerca, dice la versión esta que es la NTV. ¿No es cierto? O sea, él fue a cenar, ¿no es cierto? Fue invitado seguramente a la casa de un fariseo. En otras versiones dice de un gobernante. O sea, era una persona influyente, o sea, de recursos. Y él está ahí, ¿no es cierto? Comienza a hablarle, ¿no es cierto?, de la humildad en ese momento. Y llega al versículo 12 cuando dice algo que es lo siguiente. Luego Jesús se dirigió al anfitrión, ¿no es cierto?, al que lo había invitado.
Y le dice, cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti, y esa será tu única recompensa. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. Esa parte es importante. En ese ambiente, ¿no es cierto?, comiendo, hablando, llega a decir eso en un momento. Y de ahí, ¿no es cierto?, de ahí dice, al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús exclamó: ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Esos que nunca faltan, esos metidos, ¿no es cierto?, que hablan porque tienen boca, ¿no es cierto? Y yo creo que Jesús lo quedó mirando. Y él dice lo siguiente: Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. Bueno, ahí por último yo le encuentro razón, pero a los otros no. Y el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Y nosotros, ¿cierto?, esta parábola la hemos leído yo creo que miles de veces. Pero una cosa es leerla y otra diferente es vivirla. Y el Señor me hizo participar de esa realidad. Yo estaba orando, pidiendo libertad por mis hermanos. Porque yo sentía el deseo, ¿no es cierto?, que Dios tenía por ellos para que fuesen libres. Porque si no somos libres, no servimos para nada. Esa es la verdad. Y Él nos quiere libres. Yo estaba ahí y de pronto me trasladé a un lugar grande. Y había una mesa puesta, pero o sea, yo no he visto algo así aquí en la tierra. Era una mesa, pero así, pero ya o sea, era de otro planeta la cuestión. Llena, pero o sea, de todo lo que tú pudieses imaginarte, pero una abundancia así, pero y todo, pero así, hasta los utensilios de oro, así, pero era digno de un dios, porque no era rey, era un dios. Y de pronto miro y veo
un hombre grande, de barba, poderoso. Y me dice o me hace sentir, ¿no es cierto?, que Él es Dios. Y yo lo miraba así. Oh, en serio, ¿qué estoy haciendo aquí? Y comienzo a mirar. Cuando Él, ¿no es cierto?, le dice a sus siervos, porque aquí dice uno, pero lo que yo vi, lo que el Señor me hizo ver, no quiere decir que esto es lo único y para siempre. O sea, el Señor puede mostrar miles de maneras más, pero lo que me mostró a mí. Y Él envía a sus siervos a invitar a sus amigos. Y los siervos parten, ¿no es cierto?, corriendo y aparecen. Y como asustados así, llegan y le dicen: Señor, ¿sabes qué? Pasa esto, lo otro, los invitamos, pero este dijo esto, lo otro acá y no van a venir. Y yo sentía que los siervos estaban tan asustados, o sea, porque ellos conocían a su amo. Y veo que era Dios al final, que se mordió y miró hacia abajo. No hizo nada más que eso, pero se sentía, como aquí dice, se puso furioso, se sintió traicionado. O sea, lo que pasó ahí fue, y yo miraba así, igual de asustado, porque aquí va a explotar y no hay que nada, no hay que nada. Y nosotros, ¿no es cierto?, como simples mortales, pensamos que, ¿no es cierto?, que como dice aquí, ¿no es cierto?, la Escritura, cuando, ¿no es cierto?, el sirviente regresó y le informó a su amo que lo que le habían dicho, su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a la calle, anda. Y no es así, po. No es así. Ahí hubo un silencio que duró, yo me atrevo a decir, eternidades. El amo se enojó, pero de verdad. Sus amigos, sus cercanos, lo habían traicionado. Y para él eso fue algo terrible. Y se congeló todo. Se congeló todo. Yo no lo he visto, pero yo creo firmemente que así fue. Que de pronto llegó un amigo que se puso a su lado. Y él empezó a hablar. Y le habló. Yo creo que él le dijo: yo entiendo tu enojo. Yo entiendo lo que has vivido, porque yo sé lo que tú vives. Ellos no quisieron. Pero ¿y si intentamos algo nuevo? Si buscamos otra manera. Y Dios estaba enojado. Pero su amigo comenzó a susurrarle en el oído: ¿y si probamos algo nuevo? Dios omnipotente estaba acostumbrado a estar allá arriba por eternidades. Y para él, ¿no es cierto?, era lógico que siempre invitaba a sus amigos, ellos iban a estar ahí. Amigos al nivel de dioses. Pero ellos ya pensaron que, ¿no es cierto?, que ya no necesitaban más. Y lo dejaron. Y este amigo comenzó a hablarle. Entró en él. Y lo convenció.
Y en ese momento pude sentir que la humanidad no estaba en los planes de Dios. Nosotros, como raza, no estábamos en los planes de Dios. Yo creo que éramos una raza que habían desechado otros, que no éramos dignos de nada, que estábamos tirados por ahí. Pero Él lo vio y Él decidió escuchar a su amigo y dijo: está bien. Y ahí vi lo que yo vi, que Él levantó la mirada y llamó a sus siervos, y eran varios, y les entregó una invitación, que era una cosa así, era como un vidrio maleable, porque plástico no creo que haya sido. Y cada uno le daba varios. Pero lo más glorioso, que lo que estaba escrito en esas invitaciones, o sea, porque tenían un nombre, tenía lugar, todo, pero la escritura era fuego. Todas las palabras estaban escritas en fuego. Yo cuando las vi, me pensé, ¿no es cierto?, cuando uno enciende la cocina a gas, ¿no es cierto?, hay una llama, ¿no es cierto?, si tú le das mucho, más grande, más chica, así era. Y estaba escrito, toda la escritura era fuego, era fuego. Las llamas se movían, oye, era linda la imitación. Y en ese momento les dice: ¿sabe qué? Vayan y busquen toda la basura que puedan encontrar. No lo dijo así, pero yo lo digo. Y saben que yo sentí en ese momento que yo era uno de ellos. Era uno de ellos. El Señor decidió en un momento por nosotros y los mandó a los siervos, y los siervos partieron, pero así, hecho las velas, ¿no es cierto? Y comenzaron a entregar invitaciones a los que encontraban en la calle, los ciegos, los mancos, los mudos, los sordos, todo lo que no servía. A ellos fueron y le entregaban las invitaciones, y entregaban invitaciones, y volvían y dijeron: Señor, ¿sabes que le hemos entregado, pero aún hay lugar? Vayan otra vez y busquen lo que pillen, lo que esté botado por ahí, recójanlo. Y siguieron entregando, y las invitaciones ardían así. Y venían los invitados y entraban al lugar, al salón, ahí todos harapientos, sucios, y entraban asustados porque, o sea, alguien los había tomado en cuenta. Ya en ese momento no eran los peores, sino que eran alguien. Y el Señor los dejaba entrar y los dejaba entrar. Y en un momento comienza a decirme, a decirme: no menosprecien mi invitación. Y volvió: no menosprecien mi invitación. Y seguía hablando: no menosprecien mi invitación. Y se escuchaba, pero por la eternidad: no menosprecien mi invitación. Van a sentarse a mi mesa, le decía. Se van a sentar a mi mesa. Y ahí supe que no tenemos idea de lo que es sentarse a la mesa del Altísimo. No tenemos idea. Para Él, haber cambiado su manera de pensar, haber sufrido todo lo que sufrió, haber hecho pero cosas que no sabemos, para que nosotros pudiésemos llegar un día, ¿no es cierto?, a su mesa,
es algo muy, muy, muy valioso para Él. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa invitación a sentarse en su mesa, hermano, no lo puedo explicar, pero es algo sumamente sagrado para Él, porque Él pagó mucho por eso. Él pagó demasiado por nosotros. Él pagó un precio que no nos imaginamos. Y les decía a ellos que venían y a mí que estaba ahí también, no menosprecien mi invitación, me decía. Y volví y lo dijo no sé cuántas veces. Hasta que un momento me asusté porque fue tan fuerte. Pero pude entender lo que significa realmente sentarse en la mesa del Rey. Su misericordia es grande. Pero a veces, o en algún momento, ya no va a servir. Y lo digo aquí. Pero esta parábola, ¿no es cierto?, es el inicio. Nosotros siempre, ¿no es cierto?, cuando leemos la Biblia, tomamos o leemos de diferentes partes y pensamos que todo es único. Pero ¿saben qué? Lo que aprendí yo, que las parábolas que el Señor, ¿no es cierto?, contaba aquí en esta tierra, lo que era, ¿no es cierto?, era contar la historia del cielo y de su Padre. Y Él lo contaba y lo contaba y lo contaba y nadie entendía. Y esta parábola era el inicio, ¿no? Y después de esto pasó tiempo, ¿no es cierto? Y el Señor me hacía participar de otra parábola. Y es la famosa parábola, ¿no es cierto?, del sembrador. Está en Lucas 8, del versículo 4 al 15, por favor, acompáñame. Dice, cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Y dijo, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcían las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto a ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras que están en Isaías 6:9, que dice aquí, cuando miren no verán realmente, cuando oigan no entenderán. Pero si nos vamos a la versión griega, dice, ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane.
O sea, había una razón, ¿no es cierto? Y eso lo sabemos ya, ¿no es cierto? ¿Por qué el Señor, ¿no es cierto?, hablaba a la gente, ¿no es cierto?, en parábolas, para que la mayoría no pudiese entender porque sus corazones se habían engrosado, ¿no es cierto? Pero los que estaban con él, los verdaderos, ¿no es cierto?, él sí les explicaba y les dijo: este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. La primera parábola, ¿no es cierto?, que vimos fue en el inicio. El Señor, ¿no es cierto?, le entregó, ¿no es cierto?, y nos entregó, ¿no es cierto?, una invitación a cada uno. La tomamos, ¿no es cierto?, e ingresamos y nos sentamos a su mesa. Pero ahora viene otra parte, que es el caminar hacia el fin, caminar hacia el propósito. Y en ese caminar es donde, ¿no es cierto?, el Señor nos habla de esta parábola. Lo que nos sucede, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, nosotros cuando un día, ¿no es cierto?, levantamos la mano, aceptamos a Cristo, pero después viene un caminar, un aprender, un cambiar, un renovarse, ¿no es cierto?, porque nosotros, ¿hacia dónde vamos? A vivir en este mundo, a hacernos ricos. Bueno, los que pueden, los otros miran, ¿no es cierto? Pero nosotros no vinimos a esto. Nosotros fuimos, ¿no es cierto?, fuimos llamados a encontrarnos con Él. Y ese es el propósito. Y ese caminar es necesario. O sea, cada uno va a tener una vida, ¿no es cierto?, para ir mejorando. Pero en este caminar, ¿no es cierto?, la semilla que nos fue plantada en nosotros tiene múltiples posibilidades. Puede caer al lado, puede caer dentro, ¿no?, puede caer un poco más allá, puedo recibirla. Y cuando estaba en eso mirando, ¿no es cierto?, cada uno de los hijos, en este caso, que llevaba una invitación, cuando iban camino, ¿no es cierto?, a la recta final, vi que de pronto habían invitaciones que se comenzaban a apagar. Letras que comenzaban a apagarse, ¿no es cierto? Cuando de repente tú estás haciendo algo y se te acabó el gas, o estás en la ducha, por ejemplo, como me pasó el otro día, y se acabó el gas. Y la llama comenzaba a achicarse, achicarse, achicarse. Palabras, frases, otras ardían ahí nomás, y habían algunas que se apagaron completamente. No había llama, se apagaron. Y todos íbamos hacia allá. Habían otros que la invitación que recibieron, o sea, con una llama así, ahora estaba así. Ardía todo. Era impresionante. Otros ardían la mitad. Y habían algunos que yo los miré y me asusté porque se apagó completamente.
completamente, no había nada más. Había rastros que había algo escrito alguna vez, pero ya no había fuego, no había fuego, no había fuego y no había fuego. Otros que de repente subían un poco más la llama, bajaban y subían y bajaban, intentaban, ¿no es cierto? Otros que ardían realmente. Y llegábamos al final de la historia, que era el momento, ¿no es cierto?, de encontrarnos con nuestro Dios, el juicio final. Yo no sé, o sea, yo me acuerdo que alguien una vez comentó o vio, no sé, que a la entrada, ¿no es cierto?, del reino, habían 2 ángeles a cada lado, que medían, yo creo que como 10 metros más o menos, pero eran dos seres que aterraban. Y cuando uno iba hacia allá, tenía que presentar su invitación. Y eso fue preocupante. Y eso me llevó a otra parábola. Realmente, Señor, tú eres increíble, ¿eh? Otra que también sabemos ya, yo qué memoria. Y está en Mateo 25, del versículo 14 al 30, que dice, ¿no es cierto?, la parábola de los siervos o los talentos. Y dice Mateo 25, 14, también el reino puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. Y el amo dijo, lleno de elogios: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. Y el amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge la cosecha que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perezoso, perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco?
al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando llegaban, ¿no es cierto?, a esa puerta, tenían que mostrar su invitación a estos ángeles. Y yo sentía la alegría de los que llegaban con la invitación al rojo vivo, que la llama, ¿no es cierto?, era el doble. ¿Cuál era la alegría de ellos ver, ¿no es cierto?, a uno que una vez fue un inútil, que fue alguien que no servía para nada y logró, ¿no es cierto?, hacer el doble de lo que le habían dado? Y su invitación hoy, pero ardía, ardía. Y él entraba, pero así, derechito. Otros que llegaban, ¿no es cierto?, con la tarjeta, o sea, con la invitación ahí a media. Que ardía un poquito más, un poquito menos, había letras de repente que estaban medias apagadas, pero habían logrado mantenerse. Y entraron. Y llegaban los otros que no se pensaban que iban a entrar y presentan, ¿no es cierto?, su invitación. Soy invitado, pero su invitación estaba apagada. No había nada escrito. Al lado había un abismo. Y abajo había un fuego, pero daba miedo. Y estos seres tomaban a estos que venían con la invitación apagada y los tiraban al fuego. Fue impresionante. Fue impresionante. A veces abusamos de la misericordia de Dios y pensamos, no, es que al final el Señor, ¿no es cierto?, en su gran misericordia me va a transformar, me va a cambiar y voy a entrar, ¿no es cierto?, a su reino. Se nos ha dicho por mucho tiempo, ¿no es cierto?, y escrito está, que va a haber un momento en que ya no hay tiempo, en que ya no va a haber tiempo. Y ahí, como le decían antes, la misericordia de Dios ya no va a estar. Y los únicos responsables de eso vamos a ser nosotros. ¿Saben que fue un momento glorioso? Lo que vi, lo que viví, lo que sentí, porque nunca lo había vivido. Pero por otro lado, da miedo. Y ese es el Dios verdadero. Si Dios se acercara al hombre, yo creo que no hay hombre que viva, porque Él lo dice, ¿cierto? Si un hombre como Moisés
de esa altura, que hablaba con Dios cara a cara. Cuando Él está en su presencia, Él dice en un momento, ¿no es cierto?, estoy aterrado. Estoy aterrado. Y Moisés era justo, dijo el Señor, en toda mi casa. Yo les pregunto, y me pregunté también, ¿yo estoy a ese nivel? ¿Qué pasaría si Dios decidiera en un momento, ¿no es cierto?, acercarse a tu vida? Bueno, ustedes saben, ¿no es cierto?, les conté cuando yo llegué, o sea, a Nisi, no porque quise, ¿no es cierto?, porque el Señor me lo hizo oír muy, muy claramente, ¿no es cierto?, ese día allá en el río cuando me dijo ahora o nunca. Y yo entendí. Entonces no era porque yo era una santa paloma, ¿no?, sino que ya era mi última oportunidad. Y en esos días, ¿no es cierto?, que pasaron, el Señor me mostró muchas cosas. Y en un momento, creo que fue la última vez, ¿no es cierto?, pues fue unas semanas en que Él me mostró cosas, Él me hizo ver tantas cosas. Pero creo que fue el último día cuando yo sentí que Él se acercaba a mí. Y ha sido, les digo, lo más traumático, horrible, tenebroso que haya vivido. Y era Dios, era mi Padre, era ese Dios de amor, ¿no es cierto?, que a muchos les gusta ese Dios de amor. Ese. Y nosotros todavía no comprendemos el precio que Él pagó por nosotros. Porque pensamos, ¿no es cierto?, que claro, nos han llamado, levantamos la mano, sí, yo creo en ti, Señor, y listo, estamos al otro lado. Pero la historia de Dios es muy larga, es eterna. Y para Él, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros podamos entrar en su presencia es muy valioso. Entonces, cuando pensamos que porque tengo un don o dos dones, porque me nombran, porque yo subo acá a predicar, porque yo subo a tocar, es que Dios me mira de otra forma. Eso es ser estúpido. Porque a pesar de todo lo que uno vea, de todo lo que uno haga, de que el Señor hable bien de ti, nunca te olvides, y eso lo tomo yo siempre, y me acuerdo de lo que sabiduría le dijo a Rick cuando estaban en la montaña. Tú te puedes caer de cualquier lugar. De cualquier lugar. Puedes tener la presencia de Dios encima e igual te puedes caer. A mí me quedó tan grabado, tan fuerte lo que el otro día compartía nuestro hermano Daniel. ¿No es cierto? Cuando estos iluminados que brillaban, ¿no es cierto?, ven a los enemigos, ¿no es cierto?, y deciden ir, ¿no es cierto?, y acabar con ellos, porque tenían el poder, tenían, ¿no es cierto?, las armaduras, brillaban, ¿no es cierto?, y se fueron, ¿no es cierto?, sin preguntarle a nadie. Y Rick, ¿no es cierto?, miraba y vio algo que me quedó muy, muy acá. Cómo estos hombres con la gloria de Dios encima iban directamente a la muerte. Y ahí no se metió Dios, no se metieron los ángeles, no se metió nadie. Los dejaron por orgullosos.
Y lo peor de todo esto era que ellos fueron atacados por la espalda y no se dieron cuenta. Iban muriéndose y no se daban cuenta. Botaron sus armas, se sacaron, ¿no es cierto?, las armaduras y se iban muriendo y no se daban cuenta. Yo creo que en todos nosotros hay un nivel de orgullo. El problema es que, ¿cómo te sacas eso de encima? Cuando eres atacado, ¿no es cierto? Cuando ya no das más y sigues porfiando que estás bien. ¿O me ha pasado a mí nomás? Entonces tenemos de repente un concepto de nosotros mismos que no es el debido. Aquí lo que Dios dice es, y si te dice que eres un burro, eres un burro, y alégrate. Lo que yo pienso. Cuando nosotros pensamos y empezamos a analizar lo que Dios ha hecho en nosotros, o por nosotros, o cómo nos usa, ¿no es cierto? Y nos comenzamos a elevar, y de pronto alguien que está por ahí, ¿no es cierto?, te mira y te dice, o pesca una aguja, y ustedes saben, ¿no es cierto?, al suelo. ¿Y por qué me río? Porque también me ha pasado. Tú podéis tener la gloria encima y podéis ser un burro igual. Un burro igual. Y cuando te dicen lo que eres, la que duele la suerte. Pero esa es la forma. Cuando éramos niños, el Señor dejaba, ¿no es cierto?, a los niños jugar. Cuando éramos adolescentes, ya la cosa empezó, ¿no es cierto?, a cambiar. Pero ahora estamos, o el Señor quiere, ¿no es cierto?, que entremos ya a una madurez. Y cuando, ¿no es cierto?, el ser humano ya entra en una madurez, uno antes, después, ya las condiciones, ¿no es cierto?, de su vida cambian, po. Ahora tienes que esforzarte. Ahora, si quieres vivir solo, ¿no es cierto?, ya tienes que pagarte el arriendo, el gas, el agua, la luz, el supermercado. Son otras condiciones y otras las exigencias. Y el Señor, yo siento que va a empezar, ¿no es cierto?, a exigir más de nosotros. Porque ya pasamos ya, ¿no es cierto?, ese nivel de niños. Lo que Él nos ha estado revelando, oye, son cosas, yo le digo siempre, Señor, yo te doy gracias porque puedo entender. Porque acá decía, ¿no es cierto?, que Él algunos no los va a dejar entender, y no entender su verdad es muerte. Si nosotros analizamos, ¿no es cierto?, la Biblia, nosotros empezamos a buscar y hacemos, ¿no es cierto?, un sermón o algo, a nuestra manera, o sea, obviamente no vamos a andar ni cerca, vamos a andar hablando pura lecera. Y lo hemos hecho. Yo me acuerdo una vez, oh Señor, todavía me acuerdo. La primera es que me tocó predicar. Estamos al otro lado. Jamás había predicado mi vida. Oh, fue terrible. Estaba muerto de miedo. Y empecé a buscar en enciclopedias y aquí y allá. Y encontré que de repente ahí había algo en la Biblia que no, como que nada que ver con esto otro. Y dije, se equivocaron. Esta Biblia está mala. Y me subí así, po. No, porque había leído en otra parte y decía otra cosa. Y lo dije, y lo dije arriba. Y yo encontré que la verdad estaba aquí y que esta Biblia está mal escrita. Después el Espíritu
Me hizo ver, me dijo, ¿sabes qué más? Está ahí puramente. Y yo me sentí morir. Me acuerdo, fui donde el pastor que tenía una oficina aquí. Entré, pero así, pero yo creo que iba blanco. Le dije, pastor, la embarré. Le dije, oye, me quería morir. Y él me miró y se empezó a reír. Pues yo dije, pero esto es algo serio, pues esta cuestión es vida o muerte. Y ahí me decía, o sea, al principio el Señor permite muchas cosas. Deja pasar cosas, obviamente, porque no sabemos. Pero ya después no. Ya después no. Y ahora yo creo que el Señor va a empezar, ¿no es cierto?, a ponernos a nosotros, ¿no es cierto?, el sentir o el peso de lo que significa, ¿no es cierto?, habernos sentado a su mesa. Y no hacer un pesito suave. Si estamos hablando con el Eterno. El otro día, el sábado, yo pensé que me iba a tocar predicar. Y el Señor ya me había mostrado un día en oración algo de la fe. Y no me tocó, y me tocó al Lucho, ¿no es cierto? Y el Lucho comenzó a hablar de creer y de la fe, y dije, Señor. Y algo que el Señor me hizo ver mientras estaba orando ahí un día, una noche, que nosotros decimos que Dios es grande, que es poderoso, que no entra en esta galaxia, que necesita varias, ¿no es cierto?, para entrar. Y yo un día dije, ¿sabes qué? Yo voy a ver cómo se siente Dios. Estaba revisando una ropa y me encontré con el terno que usé para mi matrimonio. Así que lo abrí y me puse la chaqueta. Y sentí literalmente lo que Dios siente. Él no entra aquí. Él no entra aquí. Necesita más chaquetas, definitivamente. Yo dije, así se sintió Dios. Que Él no entra. Ay, pero decimos eso, ¿no es cierto? Y lo cantamos, y lo decimos, y decimos, amén, Dios es todo. Yo creo en ti. Si yo creyese realmente que mi Dios es tan grande, ya tendría alas. ¿Ustedes creen que me preocuparía por algo? Por algo. Y nosotros que nos toquen así un poquito nomás. Y se nos olvidó todo. Ese Dios grande ya se fue, no existe, se me olvidó. Y busco, ¿no es cierto?, mi manera de arreglar mi problema, ¿no es cierto? Llamando acá, llamando allá, buscando esto, viendo, tengo lucas, no me alcanza. Y esa es nuestra realidad. Como nos han dicho aquí, ¿no es cierto? Ustedes creen creer. Y yo soy uno de esos. Porque todavía no creo suficientemente. Todavía no creo suficientemente. Y les traía el otro día, los saqué, pero puse en una hoja, puse una semilla de mostaza. La puse aquí con un adhesivo. Y si yo se lo hubiese mostrado, ustedes no la ven. Porque es muy chiquitita. Y el Señor en un momento les dice, si tuviesen, o sea, ni siquiera tienen esta fe. Y aquí alguno de ustedes alguna vez le ha dicho un árbol, desarraígate y plántate en el mar, ¿o no? Yo creo que no. Entonces, nuestra realidad tiene que aflorar. Tenemos que comenzar a ver de otra forma. Yo con esto, o sea, me estoy amarrando solo. Y yo lo sé. Cuando el Señor pone algo en alguien, esa cuestión no es gratis. Y me va a tomar
cuenta. Y me va a pedir, ¿no es cierto?, al final, ¿no es cierto?, los intereses. Y eso yo lo sé. Pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos ser realistas con nosotros mismos. Yo le decía anoche a mi grupo, oremos al Señor diciéndole, yo no entiendo nada, yo no sé nada, todo lo que pienso es una imaginación, es una cuestión que se me ocurre a mí. Yo soy ciego, sordo, mudo, y se nos ha dicho tantas veces, porque esa es yo creo que es la correcta relación que debemos tener con Dios. Porque si yo me creo algo, te aseguro que el Señor un día te las va a cobrar. Porque Él es demasiado santo, o sea, es algo que no les puedo explicar, pero es tan santo que mi sola presencia es lo peor. Entonces, si yo reconozco esa maldad de mí, si yo reconozco esa maldad, si yo reconozco que en mi vida, ¿no es cierto?, la semilla que se puso en mí, muchas semillas se ha caído, muchas semillas la he dejado. No he trabajado por retener lo que el Señor me ha dado. Y hermano, o sea, es así. Lamentablemente, tarde o temprano, el Señor va a venir a ver los libros, ¿no es cierto? Y decir, bueno, ¿cuánto fue la ganancia de este año en esta empresa? Y ahí no va a poder decir, chuta, es que sabe que justo la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania, subieron los precios. No. ¿Qué he hecho yo por retener la palabra, retener la verdad? ¿Qué es lo que he hecho? Hermano, cuando yo vi que estos que iban, ¿no es cierto?, con esa invitación apagada, fue terrible. Y escuchaba de atrás, no menosprecien mi invitación, no menosprecien mi invitación. ¿Saben lo que significa para un Dios tan grande, eterno, tomarnos a nosotros, que somos escoria, que somos ya lo último? ¿Saben lo que significa? Porque Él no es hombre, Él es Dios eterno. Pero Él decidió un día, y le costó mucho. Y miró, quizás no miró, y puta, esto no van a aprender nunca. O sea, entregó hasta lo más amado por nosotros. Entonces, no tomemos esto a la rápida, hermano. No tomemos esto a la ligera, porque nos va a costar caro. Y no vengo aquí a echarle miedo ni nada, sino eso no es mi asunto. Yo vengo a decir nomás lo que vi. Y el Señor hará lo que quiere, obviamente, porque siempre lo hace. Pero eso es lo que yo vi, lo que sentí. Y no es que yo haya estado a un lado mirando a los otros, ¿no es cierto? Mira cómo se pierden. Yo estaba ahí también. Pero es una verdad. Y es una verdad que para siempre. Aquí los favoritismos no van a existir. Aquí, ¿no es cierto?, que Dios me usó, no, eso no existe. Es que yo levanté muertos. Habían unos hombres ahí, ¿no es cierto?, que dijeron, Señor, si en tu nombre hicimos tantas cosas. Yo a ustedes no los conozco. O sea, ahora yo puedo entender tan bien esto. Porque Dios no es parcial. No. Dios ama y es justo. Y el que hizo lo que tenía que hacer, como le dice aquí, ¿no es cierto? Buen siervo fiel. ¿Y por qué se agrada tanto con alguien que, ¿no es cierto?, ha rendido?
Porque hay muy pocos. Porque Él sabe, ¿no es cierto?, lo que ellos vivieron también. Porque es difícil. Cuando Él, ¿no es cierto?, cuando nuestro Padre estaba ahí, enojado, furioso, ¿no es cierto?, esperando, y pasó el tiempo, y el tiempo, y el tiempo. Justamente antes, lo que le leí al principio. Luego Jesús se dirigió al anfitrión y le dijo: cuando ofrezcas un almuerzo o des un banquete, no invites a tus amigos, hermanos, parientes y vecinos ricos, pues ellos también te invitarán a ti y esa será tu única recompensa. O sea, te van a invitar y a la mesa, comer rico, y eso sería todo. Al contrario, invita al pobre, al lisiado, al cojo y al ciego. Aleluya. Luego le dice a él, al anfitrión: tú, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. ¿Y saben de dónde vino esto? De Dios mismo. ¿Saben? Eso lo sentí. Que cuando el Espíritu empezó a hablarle, le empezó a decir, le empezó a contar: hagamos esto, hagamos otro. Porque te conviene, le decía. Porque te conviene. Los grandes te van a devolver el favor y se acabó. Pero estos que no tienen, no tienen para pagarte. Aleluya. Pero van a pagar con sus vidas. Que solo tienen un corazón, aleluya, para entregarte, y lo van a hacer. Este siervo que ganó el doble, ese era uno que lo entregó todo por él, aleluya. ¿Y cuál fue su alegría? ¿Cuál fue la alegría? Verlo como él se sacrificó, ¿no es cierto?, por su amo y le entregó todo. Por eso es bueno ser ciego, sordo, manco, cojo, porque tenemos una oportunidad única de alegrar a nuestro Padre, porque no es con lo que hacemos, no es con nuestras ofrendas, no es con nuestros dones, no es con nada. Podemos, como decía Pablo, ¿no es cierto?, te podéis matar, podéis entregar tu cuerpo, ¿no es cierto?, a ser quemado, pero si no hay amor no sirve. Y esto es lo único que podían entregar, era el amor. Y el Espíritu le decía: míralo, ellos te van a dar lo que nunca has recibido. Todos antes era por interés, ¿no es cierto?, por el Todopoderoso, porque estar a su lado, ¿no es cierto?, significaba todo: riqueza, oportunidades, gloria. Y en eso vivía. Pero el Espíritu, ese ser misterioso, le habló y le dijo: vas a ganar más con ellos que con el resto. Y así fue. Entonces, cuando estos hijos iban con su invitación ardiendo, el fuego salía. ¿Ustedes se imaginan la alegría de ese padre?
Ustedes se imaginan la alegría que le podemos dar a Él cuando realmente decidimos por fin dejar de ser nosotros. Porque el favor de Dios, ¿no es cierto?, ha estado sobre esos grandes hombres que se equivocaron, igual se equivocaron. Pero lo que ellos le pudieron entregar a Él no fue cosas, no fueron animales, no fue aceite, fueron los corazones. Y algo que, yo creo que lo único que lo hace feliz es ver un corazón rendido, un corazón que ama. Y el amor es una cosa pero terriblemente difícil de vivir. Es lo más duro y lo más bello. Y en eso nuestro Padre se place. Entonces, ¿por qué de repente, pucha, pero este hermanito, Señor, le da tanto aquí y allá? ¿Por qué será? ¿Porque lo encontró simpático? Porque algo que arde aquí adentro y Él lo ve. Y si esa llama no se apaga, aleluya, tenemos la puerta abierta. Y no es algo fácil, es muy difícil. Por eso que vale tanto. Hoy en día, ¿no es cierto?, los diamantes son, una lecerita así de vidrio, ¿no es cierto?, vale millones de dólares. ¿Y por qué? Si es un vidrio al final. Porque para que se transformase, ¿no es cierto?, en diamante pasaron siglos y siglos, ¿no es cierto?, a presión. Los tuvieron que descubrir, desenterrar, enviarlos, ¿no es cierto?, pulirlos, cortarlos, etcétera, etcétera. Y al final, ¿no es cierto?, está el diamante listo. Y uno cuando los mira, oye, yo lo he visto, pero es un vidrio. Y vale miles de dólares la lecera. Pero es su precio. Porque para obtenerlo se hubo que invertir mucho. Sí. Y así somos nosotros. El Señor tuvo que desenterrarnos. Tuvo que trabajar mucho nosotros para que al final, ¿no es cierto?, llegásemos a ser un mente. Entonces ese trabajo costó mucho y el Señor lo valora. Sin amor, esa palabrita, ¿no es cierto?, que se menciona tanto, pero es un mundo. Sin amor nadie lo verá. Y ahí entra la humildad, la entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el Señor nos está mostrando, nos está hablando, pidámosle que nos mantengan fieles a su verdad. Porque el diablo va a intentar una y otra forma de robarse, ¿no es cierto?, lo que el Señor ha puesto en nosotros. Y Él tiene múltiples maneras de hacerlo, ¿no es cierto? Si yo preguntase aquí a usted, cada uno me podrían dar 100 razones o opiniones acerca de cómo lo hace. Pero no estamos solos. Él ya pagó por nosotros. Y ahora está en nosotros devolvernos lo que Él ha hecho. El Señor dijo una vez: yo no vine a los que están
sanos. Yo vine a los que están enfermos. Entonces la iglesia está enferma o está llena de enfermos, no de sanos, porque ellos no necesitan a Dios. Dicen ellos, ¿no es cierto? Pero nosotros sí lo necesitamos. Sí lo necesitamos. Que nos deje un día nomás solos. Un día. Y les digo, por experiencia propia, oh Señor, hay donde uno dice, realmente la misericordia de Dios es grande. La misericordia y el amor de Dios son grandes. Pero va a llegar el día en que ya no va a servir. En que cada uno va a tener que enfrentarse solito. Y yo no quiero llegar a ese momento, ¿no es cierto? Y presentar mi invitación apagada. Porque eso significa una sola cosa. Y como lo dice aquí, ¿no es cierto? Siervo. Era su siervo. Siervo perverso y perezoso. Y era su siervo. Nunca nos olvidemos, era su siervo. Y se fue, pero así, derechito. ¿Y qué pasa de ahí? No sé. Pero no creo que sea algo bueno. Entonces, es glorioso, ¿no es cierto?, cuando el Señor te muestra algo. ¿Saben qué? Esto lo digo yo. Mejor no pedirle nada, Señor, que te muestre, porque después vas a pagar con tu vida. Pero Él quiere que sus hijos maduren, que sus hijos crezcan, que sus hijos se mantengan fieles, que sus hijos se mantengan, ¿no es cierto?, con la llama viva. Y todos vivimos aquí. Tenemos nuestros problemas, nuestros atados, nuestra vida, nuestros trabajos, todo. Pero el Señor ha permitido que vivamos aquí. Como les dijo, ustedes, o sea, viven aquí, pero no son de aquí. Y eso es complejo cuando las cuestiones no se dan. Y no se dan. Y la naturaleza, ¿no es cierto?, comienza a actuar. Cuando en un lugar, una ciudad que no esté habitada y pase mucho tiempo, muchos años, la naturaleza se encarga, ¿no es cierto?, de atrapar toda esa ciudad. Es algo que nadie le dice, solo. La naturaleza comienza, ¿no es cierto?, las raíces comienzan a crecer, y se tragan casas, edificios, lo que venga. Así somos nosotros. Cuando, ¿no es cierto?, cuando el corazón está vacío, ¿no es cierto?, cuando no hay nadie aquí adentro, por mucho tiempo, entonces nuestra naturaleza comienza a sacar garras y las raíces, ¿no es cierto?, que tenemos acá comienzan, ¿no es cierto?, a llenar o a tapar nuestro corazón. Y cuando sucede eso ya no se puede habitar. Y es una manera que el enemigo usa muy reiteradamente en nosotros. Y nos comenzamos a enfriar. Y cuando nos enfriamos, ustedes saben lo que pasa, ¿no es cierto? Nos ponemos agilados. Todos están contra mí. Esta cuestión no me cuadra. ¿Y por qué me retan a mí?
y muchas cosas más. Y al final somos nosotros. Ese día cuando veía a mis hermanos, algunos hermanos que estaban atados, sentí también un dolor, porque no sé, fue una cosa que pude sentir como ellos se sentían, y era no poder hacer nada, no poder en ese momento orar o alabar o moverse, o sea, estaban apagados. Y sentí ese dolor, porque eso es. Y fue duro. Y eso es lo que vivimos, hermanos, muchas veces. Y es lo que tenemos que dejar atrás. Porque un atado no puede alabar. Un atado no puede adorar. Y si venimos aquí, se supone a su presencia, alabarlo y adorarlo, bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Que el Señor les bendiga. Eso fue lo que yo vi y lo que pude entregarles. Que el Señor nos haga recapacitar, porque todos lo necesitamos.